Yo soy María José Lazo, soy la enfermera jefe de Educación Médica Promedon Chile y les quiero dar una muy cordial bienvenida a este webinar con un tema muy interesante. Bueno, ustedes están todos se registraron, así que conocen el nombre, Apósitos de Tecnología al alcance del Fondo de Farmacia. Los quiero dejar ahora con Carla Faúndez, que ella es enfermera licenciada en enfermería de la USACH. Tiene un magíster en docencia de educación superior en la Universidad Andrés Bello. Tiene un postítulo en monitor de heridas y ostomías de la Fundación Instituto Nacional de Heridas y de la Universidad Mayor. Es especialista clínico en manejo avanzado de heridas y ostomías. Así que aquí los dejo. Carla, si puedes prender tu cámara y prender tu micrófono para empezar con este webinar. Y una cosa muy importante que casi se me olvida, va a quedar habilitado el link de preguntas y respuestas acá abajo, ya, para que por favor todas las dudas que les vayan apareciendo las hagan por ahí, y al finalizar toda la presentación, Carla las va a responder en vivo al final. Así que eso. Que disfruten. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien y me ven? ¿Sí? Se te escucha bien y también te vemos. Quiero darles la más cordial bienvenida. Nosotros estamos organizando nuestro primer webinar como equipo de Advanced Worker y de la línea de manejo avanzado de heridas de la compañía Promedon. Quiero darle un cordial saludo a toda la gente que está conectada. Tengo entendido que hay colegas desde distintos lados de Latinoamérica, de Perú, Argentina, Paraguay y por supuesto a lo largo de todo Chile. Así que darles las gracias y esperar que compartamos, sea un aprendizaje que vaya increciendo y compartir con ustedes algo que hablamos en forma habitual y es un lenguaje que queremos conocer, pero antes de comenzar quiero presentarles a nuestra compañía. Las líneas de Promedon principalmente han sido muy trabajadas en el área médica en nuestro país e internacionalmente. En Chile, quiero darles la buena noticia que tenemos una línea maravillosa de manejo avanzado de heridas y quiero presentarles nuestro video corporativo. Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedon. People plus Innovation. Bien, comenzamos nuestra presentación con respecto a apósitos de tecnología al alcance del FUFAR. Vamos a hablar del proceso de las fases de cicatrización de las heridas y aquellos factores que impiden
de las metaloproteasas, algo de la canasta de generalidades de FOFAR de pie diabético, según la orientación técnica vigente del MinSal, tipos de apósitos que conforman la canasta. Vamos a hablar de los apósitos de la categoría regeneradores, sobre todo de los inhibidores de metaloproteasa con colágeno. Vamos a presentar nuestro producto Colactiv Plus y también vamos a hablar de nuestro tool GentleTac. Es importante recordar que las heridas crónicas cicatrizan por segunda intención. El proceso de cicatrización puede prolongarse durante largo tiempo, desde semanas, meses e incluso años. Para eso, vamos a recordar un poco cómo se define el cierre de primera intención de una herida. El cierre de primera intención de una herida es aquel cierre cuya herida tiene bordes bien aproximados. Generalmente se producen, por ejemplo, después de alguna incisión quirúrgica. Los bordes de la herida pueden ser aproximados y va a depender de la profundidad del tipo, ¿no es cierto?, de sutura que usemos para poder cicatrizar, que puede ser mecánica, grapas o incluso por afrontamiento, solo por juntar los bordes de la herida. Este tipo de cicatrización, tal como lo vemos en el dibujo, es una herida relativamente limpia, con un corte o incisión muy directo, a diferencia del cierre de segunda intención. El cierre de segunda intención nos vamos a encontrar con heridas que tienen pérdida de tejido, que es más ancho o grande de lo normal. Las heridas tienen una gran separación o un espacio muerto entre ellas y van a tender a cerrar desde abajo hacia arriba, es decir, desde el tejido de granulación que va a rellenar este espacio y en general acá la granulación va a ser el que promueve el proceso de cicatrización. Existen otro tipo de cierres de herida como de tipo terciario, que ya está asociado a, por ejemplo, los colgajos, que son quirúrgicos, son programados, son de otro tipo, pero en general lo más fisiológico son los de primera y segunda intención. Es importante cuando hablamos del proceso de heridas y de los apósitos que usamos en el manejo avanzado de heridas, tener en claro cuál es el tiempo normal de cicatrización. Y para eso tenemos que recordar este esquema. Cuando nosotros hablamos de un proceso de cicatrización normal de las heridas, tenemos que saber cuánto dura el cierre normal. Cuando tenemos heridas, y según definiciones de publicaciones internacionales, la IUMA, Cochrane, los consensos internacionales e incluso nuestra directriz MinSal, que hasta el momento ha sido generada por la Fundación del Instituto Nacional de Herida, ha definido que las heridas agudas son aquellas que duran hasta 30 días. Las heridas que sobrepasen este tiempo se van a llamar heridas crónicas. Entonces nos podemos encontrar con una quemadura, por ejemplo, que inicialmente es una herida aguda que puede cronificarse. Es decir, si pasa los 30 días, ya podemos decir que una herida de tipo quemadura es crónica. Dentro del tiempo de cicatrización de heridas, es importante considerar que hay fases en este proceso. La primera fase es conocida como hemostasis. Pronto viene la fase inflamatoria, pasamos a la fase proliferativa y luego a la fase de remodelación. Estos tiempos están como muy definidos y están bien acotados. Es importante conocerlos porque en base a esto vamos a hablar de una herida que cierra en forma aguda o de una herida que cierra en forma crónica. Por lo tanto, una cicatrización normal de la herida es aquella que cierra dentro de 30 días. La clasificación en dos tipos, vamos a tener como herida aguda, que es una herida reciente, de cura previsible, porque ya hablamos que cierra dentro de los 30 días, tiene una cicatrización por primera intención, que ya lo definimos, ¿no es cierto?, cuyos bordes están cercanos, generalmente es por superposición de plano, y tiene un tiempo estimado en una persona sana, ustedes y todos nos hemos hecho algún corte, dentro de 15 a 21 días, ¿no es cierto? Y las heridas crónicas van a tener un proceso de cicatrización imprevisible, no van a seguir un curso normal, van a tener una cicatrización que se llama de segunda intención, es decir, con una fase granulatoria que va a ir cerrando, y su curación va a involucrar un proceso complejo destinado a reparar los tejidos dañados. Si ustedes recuerdan, vimos recién el tiempo normal de cicatrización de las heridas. Este sería el tiempo y las fases de una herida que es crónica o una úlcera. Las heridas crónicas prolongan la fase inflamatoria de su proceso de cicatrización por más allá de 30 días.
Por lo tanto, inicialmente nosotros vamos a tener una fase hemostásica, ¿no es cierto?, que es donde se produce el tapón plaquetario, y luego vamos a tener una fase inflamatoria. Esta fase inflamatoria, vamos a recordar un poco, cuando tenemos nosotros los tiempos de cicatrización de la herida, en la primera fase, que ocurre en horas o minutos, que es la fase hemostásica, aquí es donde se desencadena la cascada plaquetaria y se produce el tapón plaquetario. Pasamos luego a la fase inflamatoria de la herida. En esta fase inflamatoria se producen anticuerpos que son propios, ¿no es cierto?, del organismo, como leucocitos, macrófagos, que nos defienden de las injurias externas. En esta fase inflamatoria, si vemos, dura alrededor de 2 a 5 o 7 días, pasamos posteriormente a la etapa de proliferación. En la etapa de proliferación o granulación, vamos a tener una reparación de la dermis. Luego de eso pasamos a la etapa remodelatoria, donde hay una reparación de la epidermis y se produce, ¿no es cierto?, la contracción cicatrizal. Cuando nosotros tenemos una herida crónica, luego de la hemostasia se prolonga en el tiempo esta fase inflamatoria. Por lo tanto, tenemos siempre generación de macrófagos, de neutrófilos. El cuerpo constantemente está generando anticuerpos o mecanismos para poder defenderse de esta injuria. Eso pasa en una herida que se cronifica en el tiempo. La etapa que más se prolonga generalmente es la fase inflamatoria de la herida. ¿Qué problemas tenemos con estas heridas crónicas? ¿Qué nos sucede? Las heridas crónicas se caracterizan por un desequilibrio de las proteasas que pueden retrasar este proceso de cicatrización. Y las heridas crónicas, se ha evidenciado y las publicaciones lo han demostrado, que presentan niveles superiores de metaloproteasa que las heridas agudas. Y existe una correlación también entre los niveles de metaloproteasa con las heridas crónicas y el retraso del proceso de cicatrización. Entonces, si empezamos a analizar esto, aquí hay un concepto nuevo que empieza a salir en las heridas crónicas y en las publicaciones que no manejábamos hasta hace un par de años, que son las metaloproteasas. Entonces es importante poder conocer, identificar qué es una metaloproteasa para poder saber qué es, dónde actúa, en qué nivel de la fase de cicatrización lo encontramos y qué podemos hacer para ayudar a que esta herida se cierre. Entonces, ¿qué son las metaloproteasas de matriz? Las metaloproteasas, como bien la terminación lo dice, al terminar en asa, todo lo que es del cuerpo terminado en asa son enzimas. Y estas enzimas tienen la función de destruir o degradar la matriz extracelular con los cuerpos extraños que se producen. Nos va a defender, por ejemplo, cuando se producen macrófagos y neutrófilos, la metaloproteasa va a defender todo lo que está en la matriz extracelular y lo va a empezar a degradar. ¿Qué pasa si tenemos una herida que se cronifica? Vamos a tener la herida en fase inflamatoria por mucho tiempo. Y el organismo va a empezar a generar metaloproteasas en forma continua. Por lo tanto, va a estar constantemente defendiéndose de las injurias externas. Va a llegar un momento que nuestra máquina perfecta se va a desprogramar y las metaloproteasas van a empezar a reconocer todo lo externo como una injuria, ¿sí? Se ha descrito 23 tipos de metaloproteasas. De ellas, las más identificadas y estudiadas en heridas es la 1, la 2, la 8 y la 9. Solamente para que ustedes conozcan los tipos de metaloproteasas, les muestro acá que existen las colagenasas, gelatinasas, metaloproteasas de membrana, y existen en distintos tipos de variedades y de sustratos. Para que ustedes conozcan de las 23 que existen, que en realidad son 4 las que nos afectan directamente en lo que es manejo avanzado de heridas. Pero ¿por qué se denominan metaloproteasas o metaloproteinasas de la matriz? Primero, porque degradan preferentemente las proteínas que constituyen la matriz extracelular de los tejidos, y también porque requieren un ion metálico, en este caso es el zinc, que está en el centro activo de la enzima. ¿Ustedes quieren conocer a esta señorita? Se las presento. Esa es una estructura básica de la metaloproteasa. Si ustedes se fijan en el centro, dice dominio catalítico zinc. Por eso es que se llaman metalproteasas, porque tienen un compuesto metálico no menor. Es importante identificarlo, porque si trabajamos con apósitos muchas veces que inhiben, tenemos que saber cuál es el mecanismo de acción y cómo actúan y cómo podemos destruir a uno de los enemigos que en realidad es parte de nuestra estructura basal de la matriz extracelular.
¿Dónde se encuentran las metaloproteasas? Las metaloproteasas están ahí. Si ustedes ven este soporte, este dibujo que hay acá, es como si fuese un rabier de una construcción. Esa es la matriz extracelular. La matriz extracelular es un soporte donde tiene distintos pilares o distintas ramas que están los proteoglucanos, como por ejemplo los ácidos, ¿no es cierto?, hialurónicos, las proteínas fibrilares, que son el colágeno, la fibrina, y están las metaloproteasas entre medio, y las proteínas de adhesión. Si ustedes se fijan, todo este componente es la matriz extracelular. Es importante porque es una compleja red de proteínas y polisacáridos que contribuyen a esta estructura firme y funcionamiento de los tejidos. Por lo tanto, la matriz extracelular es la que le da soporte a la piel. No solo va a unir las células entre sí, sino que va a dar el soporte mecánico y tiene otras funciones diversas. Ayuda a organizar las células de los tejidos, a coordinar funciones, activando vías de señalización de crecimiento celular, proliferación, expresión genética. También va a proveer el entramado especial para las distintas etapas de conformación de los tejidos. ¿Cuándo actúan las metaloproteasas? Las metaloproteasas intervienen en todas las fases del proceso de cicatrización, es decir, siempre van a estar, porque son parte de la matriz extracelular, pero dependiendo de la etapa del proceso de cicatrización en que estemos, va a ser cómo actúa la metaloproteasa. Las metaloproteasas van a atacar a las células inflamatorias, ya lo conversamos, ¿no es cierto?, como los neutrófilos y los macrófagos, y van a ayudar a la formación de tejidos epiteliales. Tenemos acá un pequeño panorama de cómo actúan. Si ustedes se fijan, si estuviésemos en la fase inflamatoria del proceso de cicatrización de la herida, las metaloproteasas aumentan porque tienen que destruir parte de la matriz extracelular alterada. Recuerden que son enzimas. Entonces van a degradar los neutrófilos, los macrófagos. También van a ayudar a despegar el poco de biofilm que hay en el lecho. Esto es cuando es una herida aguda, una herida en un proceso normal. Recordemos que una herida crónica va a tener un biofilm mucho más consolidado, esa mucosa polisacárida va a ser mucho más dura, va a ser difícil que por sí sola las metaloproteasas sean capaces de degradarla. En la fase de proliferación o proliferativa, las metaloproteasas comienzan a disminuir su cantidad porque son capaces en el fondo de degradar capilares y empiezan a disminuir para favorecer la angiogénesis. Van a ayudar a la migración de células epiteliales y ya en la fase de remodelación comienzan prácticamente a no actuar para que se produzca la contracción de la cicatriz y ayudan en la remodelación de la matriz extracelular. Esto es un dibujo que en general lo encuentro muy práctico, que lo ha publicado Elena del Conde en muchos de sus artículos. Ella es una dermatóloga que tiene muchos estudios y publicaciones de heridas crónicas, sobre todo de úlceras venosas, que en el fondo habla del por qué tienen tan mala fama las metaloproteasas con respecto a las úlceras de heridas crónicas. Y en general es porque, al contrario de las heridas agudas, las heridas crónicas mantienen en niveles altos de metaloproteasa porque están en la fase inflamatoria por mucho tiempo. Y como lo vimos anteriormente, en la fase inflamatoria es cuando aumenta la cantidad de metaloproteasas. Por lo tanto, las heridas crónicas mantienen en niveles durante mucho tiempo elevados de metaloproteasa y destruyen proteínas que son esenciales para la cicatrización, factores de crecimiento, colágeno, fibronectina. Entonces, uno de los símiles más característicos es comparar el Pac-Man, ¿no es cierto?, como cuando ya es capaz y transforma a comerse el colágeno, la fibronectina, la elastina y los factores de crecimiento. Está en un exceso, ¿por qué? Porque estamos en una fase prolongada, ¿no es cierto?, de inflamación. ¿Cuál es la idea? Tenemos que considerar que los limpiadores de herida, los apósitos que traten la infección, tenemos que utilizar todo para que sume y logremos poder favorecer el proceso de cicatrización y podamos en el fondo ir disminuyendo y sacar la herida de la fase inflamatoria para continuar con una fase proliferativa que en el fondo sea más controlada la cantidad de metaloproteasas y podamos avanzar a la epitelización. Todos tenemos que trabajar en equipo para favorecer la producción de colágeno. Si esto no sucede, al final, la consecuente
gran actividad que tienen las metaloproteasas se transforma en un círculo vicioso. Y ahí es donde se describe un círculo que se llama círculo de Cullen, y ese círculo habla del retraso del proceso de cicatrización de la herida, en el cual, al tener nosotros un tejido dañado, se va a producir proteasas, bacterias, toxinas, ¿no es cierto? Y las mismas metaloproteasas van a aumentar para tratar de comerse todo esta injuria, y esto va a producir un exceso de proteasas, nuevamente tejido dañado, hay aumento de respuesta inflamatoria y las células van a volver a seguir produciendo más proteasa. Por lo tanto, hay que romper este círculo vicioso para poder sacar de la fase inflamatoria la herida y avanzar a la fase granulatoria. ¿Cómo evitamos esta acción? Sin duda es crucial para salir de la fase inflamatoria de la herida y pasar a la fase proliferativa, usar apósitos adecuados según la fase de cicatrización en que nos encontremos, y la actividad de las proteasas y radicales libres no se va a ver tan fácilmente porque no se ve a simple vista. Tenemos que saber que están actuando y manejarlas es un factor muy relevante para poder tener un manejo avanzado de heridas adecuado que sea costo efectivo. Tenemos que mantener un entorno húmedo óptimo en la herida, reducir la carga bacteriana, y con eso vamos a lograr estimular la cicatrización de la herida, disminuyendo la cantidad de proteasas y de los radicales libres para poder sacar de este círculo vicioso la herida crónica. Para eso, en los últimos años en Chile, se ha realizado una gran gestión con respecto al manejo avanzado de heridas. El 2016 comenzó el financiamiento de los fondos de farmacia, más conocido como FOFAR, para la atención primaria de salud, en el cual todas las patologías no transmisibles se consideraron en el programa cardiovascular y lograron hacer un gran levantamiento y lograr tener financiamiento propio para el manejo avanzado de heridas, ya que inicialmente el programa de diabéticos se había tratado como patología GES, pero se ve eso en la parte intrahospitalaria, siendo más del 80% de los pacientes con úlceras de pie diabético tratados en APS. También en 2018 y 2019 se generaron programas pilotos de úlceras venosas a lo largo del país, en el cual se elegían 29 CEFAM con capacitación de enfermeros y con monitorización del MinSal para poder acompañar a los enfermeros y poder generar canastas a lo largo del país en el cual se pudiese ir tratando de mejor manera las heridas de los pacientes crónicos. Es importante identificar los flujogramas de los pacientes crónicos porque en el caso de los pacientes de úlcera de pie diabético no solo están, pese a que tienen el 80% en el ambulatorio, migran, ¿no es cierto?, muchos a los CRS, a los CDT y a los hospitales, sobre todo los pacientes que tienen úlceras isquémicas, que no evolucionan en 15 días, que tienen algún compromiso óseo. Entonces, se ha definido de una muy buena forma las curaciones de los pacientes con enfermero en atención primaria. Este fondo de farmacia es un complemento y los recursos están destinados a cubrir el 21% de la población bajo control y está muy definida la canasta para las curaciones de pacientes no infectados, que corresponde a 32 curaciones de pacientes, y también para pacientes infectados, que son 10 curaciones. Alrededor del 85% de los pacientes que ingresan están no infectados, y el 15% están infectados. Este valor de la canasta tiene un valor de 245.000 pesos aproximadamente por paciente. El total de estos recursos, ¿cómo se calcula? Se va a calcular según el manual, serie y un REM que se llama 4 del MinSal de 2020 y va a definir como úlcera activa de pie diabético a todos los pacientes que se traten con curación y que hayan sido registrados por los enfermeros en los CEFAM. Y el corte va a ser una curación convencional o avanzada. Ahí es muy importante el tipo de registro, porque hace 2 años atrás aproximadamente hubo un subregistro registrándolo como una curación convencional y eso tuvo un impacto al año posterior de la planificación de los ingresos, porque al no inscribirla como una curación avanzada de herida no se consideró como canasta FOFAR. Y bueno, se realiza el corte dentro de los últimos 12 años y en general
los dineros se ven en junio y en diciembre y llegan 2 veces al año para que los químicos puedan disponer y según las necesidades locales puedan poder programar y pedir los recursos. ¿Por qué es importante todo esto que les comento? Porque estos son recursos que existen, que llegan del ministerio y que son disponibles y que una buena gestión de enfermería también ayuda a que podamos disminuir el riesgo de amputación en los pacientes. Mientras antes tratemos un paciente, si tenemos una úlcera muy pequeña y lo tratamos como herida crónica, sabiendo que el paciente ha sido reincidente, podemos cerrar esta herida antes y disminuir el riesgo de infección y el riesgo de amputación de los pacientes. Hay una publicación del 2018 que es la orientación técnica de manejo integral del pie diabético, que está publicada por el MinSal, y las directrices de esta han sido bien claras con respecto al uso de los apósitos avanzados de herida. Se ha publicado en la orientación técnica en la página 51, por ejemplo, el uso de inhibidores de metaloproteasa con colágeno como apósito primario y como secundario los tools de silicona. Entonces, en realidad es importante poder tener claridad de estos productos para también poder organizar dentro de cada CESFAM la buena utilización de ellos. Dentro de la canasta FOFAR de pie diabético, hablamos de apósitos que son primarios, bactericida, nosotros pusimos los que son de nuestra compañía, tenemos el alginato de plata, por ejemplo, luego vienen apósitos primarios, que son absorbentes, espumas hidrofílicas con silicona o alginato, en nuestro caso, y luego habla de apósitos primarios protectores dérmicos como el tul de silicona, que en nuestro caso tenemos Gentiltac como tul de silicona, y pasa luego a la canasta de apósitos regeneradores. Los apósitos regeneradores están recomendados para la fase proliferativa de la úlcera, es decir, cuando ya salieron de la fase de infección y nos encontramos con una herida granulada, que ya no tiene un exudado abundante, y que tiene más de un 70% de tejido granulatorio. Podemos usar colágeno, en nuestro caso es Colactiv Plus, colágeno con plata, que es Colactiv Plus AG, y tenemos inhibidor de metaloproteasa con colágeno, que es Colactiv Plus también. Es importante tener claro que están en la canasta FOFAR de pie diabético estos apósitos. Por lo tanto, ustedes están cumpliendo con la orientación técnica si dentro de su programación incorporan estos productos. Les voy a hablar ahora de la tecnología al alcance de todos, en nuestro caso, nuestro producto, que es inhibidor de metaloproteasa con colágeno, que es Colactiv Plus. Está compuesto a base de colágeno, ETA, carboximetilcelulosa y alginato. Voy a hablarles de cada uno de los componentes. Colactiv Plus tiene colágeno, y el colágeno que tiene es un soporte estructural, y la verdad es que el soporte que tiene es un colágeno que es sacrificable. Alrededor del 65% del apósito está compuesto por colágeno, y se le llama sacrificable porque el apósito es un inhibidor de metaloproteasa con colágeno, tiene la inteligencia estructural de actuar dependiendo del lecho de la herida. Si el lecho de la herida necesita que actúe como inhibidor de metaloproteasa, inicialmente va a partir actuando inhibiendo las metaloproteasas, pero posteriormente a esto, si necesita que el colágeno sea parte de la matriz, de hecho, el apósito se absorbe en el lecho de la herida, ustedes en la próxima curación no lo van a encontrar porque va a desaparecer, se va a hacer parte de la matriz extracelular de la herida, por eso se llama sacrificable. Este colágeno está compuesto principalmente por una forma de colágeno desnaturalizada, y aquí es muy importante porque este colágeno desnaturalizado nativo no produce rechazo del lecho de la herida o de las personas que lo utilizan, por lo tanto es muy amigable y rápidamente pasa a solidificar y a formar parte de la herida. Esta matriz, si ustedes lo ven, al lado izquierdo de la pantalla, se presenta como un colágeno helicoidal, y en el caso nuestro, el colágeno parcialmente desnaturalizado que está a la derecha. Esa matriz dérmica sin ADN, que es sin información genética del animal de origen, en el caso nuestro es de tilapia. El colágeno parcialmente desnaturalizado promueve el crecimiento nativo, y el colágeno tipo 2 no naturalizado, o las fibras, con estructura molecular inalterada. Entonces vamos a tener
el colágeno que ya estaba dentro, ¿no es cierto?, de nuestro apósito. Ahora, tenemos el colágeno dentro de la matriz extracelular y tenemos la metaloproteasa que dentro de su estructura tiene zinc. Vamos a tener acá el colágeno que se adhiere a la metaloproteasa, porque recordemos que las metaloproteasas, como todo lo ven como injuria cuando se prolonga la fase inflamatoria de la herida, cuando pasa la fase proliferativa, las metaloproteasas comienzan a destruir igual todo lo externo o nuevo que se produce. Aunque ya piensen que si ustedes tuvieron un paciente con una herida 20 años, al año 21 lograron sacarla, la metaloproteasa se desprograma y va a seguir degradando todo lo que ustedes pongan de apósito. Si ustedes ponen un colágeno, la metaloproteasa lo va a empezar a degradar. Si el cuerpo por sí solo produce colágeno por medio de los fibroblastos, la metaloproteasa lo va a degradar. Entonces se van a encontrar ustedes ¿con qué? Con una herida limpia, más de un 70% granulatoria, sin exudado, pero que no cierra. Y esa herida abierta aumenta el riesgo de infección y eso aumenta el riesgo de amputación en el caso de los pacientes diabéticos. Por lo tanto, tenemos que idealmente tratar de cerrarla rápido. Vamos a tener el colágeno, está la herida, ¿no es cierto? La metaloproteasa con el zinc. Y vamos a tener en nuestro apósito ETA. ETA es ácido etilendiamino tetraacético. Esa es la sigla de ETA. El ETA se va a unir por diferencia de carga, este ácido se va a unir al metal por diferencia de carga al zinc, lo va a traer y va a producir que se separe de la metaloproteasa. Si ustedes recuerdan, cuando les mostré la estructura inicialmente de la metaloproteasa, parte importante de su estructura era el metal. Si ustedes sacan o paralizan el metal o lo separan de la metaloproteasa, va a producir que quede inactiva y ya va a quedar inmovilizada y no va a poder realizar su función enzimática, que es degradar. Entonces, el ETA, por diferencia de carga, se va a atraer preferentemente al zinc y va a desactivar la metaloproteasa y va a detener la degradación de colágeno. Con esto se va a controlar, ¿no es cierto? Y se va a promover la granulación del lecho de la herida. Vamos a favorecer la neoangiogénesis y se va a poder revascularizar y formar nuevas células, ¿no es cierto?, de colágeno. Vamos a tener más colágeno, más fibroblastos y se va a empezar a consolidar la matriz extracelular. Tenemos dos modalidades de Colactic Plus para que ustedes lo conozcan. Uno que es sin y con plata iónica. Podemos hablar entonces que para tener una curación integral de herida tenemos la acción de 4 apósitos en 1 o de 5 apósitos en 1 según la versión que ustedes quieran usar. El de 4 apósitos en 1 va a ser el colágeno, que actúa como sustrato sacrificable para proteger el nuevo tejido que se está formando, el alginato y la carboximetilcelulosa que también componen el apósito. Es importante saber por qué, porque el alginato y la carboximetilcelulosa mantienen la humedad del lecho de la herida y absorben y controlan el exudado. La carboximetilcelulosa controla la humedad y el alginato, en cierto modo, también ayuda a la cicatrización de la herida porque atrae y absorbe, controlan en el fondo el exceso de humedad. Y el ETA, ya habíamos visto, es el que realiza la acción de inhibidor permanente de metaloproteasa. 4 en 1. Si quisiésemos tener 5 apósitos en 1, la plata iónica que nos va a ayudar cuando hay una colonización de carga bacteriana. ¿Para qué está diseñado nuestro producto? Colactic Plus está diseñado para facilitar y acelerar el proceso de cicatrización, va a sacar del círculo vicioso de Cullen que habíamos hablado, ¿no es cierto? Y absolutamente es más costo efectivo, porque de la glosa de apósitos regeneradores que compartimos es colágeno e inhibidor de metaloproteasa, 2 en 1, es decir, implica un menor número de curaciones porque no tienen que pasar ustedes del primer apósito que sería inhibir la metaloproteasa a después usar colágeno. Al contrario, al usar un apósito que es inhibidor con colágeno y ser un colágeno sacrificable, inteligentemente el apósito va a usar uno u otro cuando se encuentre en una etapa adecuada. Reduce el costo, ¿no es cierto?, porque las horas de enfermería van a disminuir al reducir el número de curaciones. Y va a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
¿Cómo y cuándo se aplica Colactive Plus? Se prepara el lecho de la herida según el manejo habitual, ¿no es cierto?, con alguna solución limpiadora, preparando la piel perilesional. Para los que compartieron con nosotros la actualización de la canasta de pie diabético de la Fundación del Instituto Nacional de Heridas que hizo Isabel hace unas semanas, ahí mostró en un video cómo la enfermera, cómo Lorena, preparó el lecho de la herida y cómo utilizó nuestros apósitos. Ella puso como apósito primario nuestro Colactive Plus de una forma muy amigable. La herida del paciente estaba como en el borde del talón, por lo tanto contra gravedad. Ella pudo posicionar el apósito sin que se le cayera, muy conforme al lecho de la herida, y como apósito secundario, y como está indicado en la orientación técnica de pie diabético, ella usó un tul de silicona que es nuestro también. Preparó el lecho de la herida. Colactive Plus se puede utilizar cuando estén en signos de colonización baja y en fase granulatoria de la herida. Se hidrata con solución salina si es que hay exudado muy bajo o nulo, se puede hidratar. Y si hay mucho exudado, se puede colocar directamente. Cortar el apósito del tamaño del lecho de la herida. No se necesita dejar perilesional o con bordes. Y en heridas profundas se puede aplicar en varias capas. Se cubre Colactive Plus con algún apósito secundario para tener algún ambiente húmedo, como en el caso de la orientación técnica está recomendado, el tul de silicona, o bien nuestra línea también de CovaWom, que tenemos espumas de silicona, espumas súper absorbentes si la herida suda mucho, por ejemplo, una úlcera venosa. Y para remover el apósito es necesario sacar el secundario. Les recuerdo que como es un colágeno sacrificable, es probable que ustedes no encuentren partes o restos muy pocos del apósito que no son necesarios para ser removidos, sino que la herida sola los va a absorber y nuevamente se puede realizar el manejo habitual de la herida y por sobre este colocar nuevamente el Colactive Plus como apósito primario. Lo mismo que les comenté con respecto al posicionamiento y qué es lo que hace el apósito, que en el fondo el apósito, al estar puesto en el lecho de la herida, va a interactuar y va a inmovilizar las metaloproteasas, va a ser inmovilizado por el apósito, van a atrapar el ETA del apósito al zinc de las metaloproteasas y va a favorecer la formación de fibroblastos, y con eso se va a consolidar la matriz cicatrizal por la producción de colágeno que se va a generar. Bien, rápidamente presentarles GentleTac, que es nuestro tul de silicona, que está sugerido en la orientación técnica como segundo apósito, una capa superior de poliuretano, tiene una capa gruesa adhesivo de gel de silicona con grandes orificios de 2 milímetros distribuidos que impide que el apósito secundario se pegue al lecho de la herida, que eso es muy importante, lo que va a reducir menos trauma. No va a ser traumático retirarlo, porque muchas veces si se adhiere al lecho de la herida uno retira todo el epitelio. Y esta estructura de malla abierta con poro de 2 milímetros minimiza el riesgo de maceración, permite que el exudado traspase, se puede recortar, es conformable y moldeable, se adhiere en forma segura. Puede ser utilizado en una gran gama de heridas de todo tipo, agudas como crónicas, abrasiones, quemaduras, en niños y adultos, para úlceras también usado como secundario. Bien. Son las referencias. Nuestras redes sociales para que nos siga. Bien. Buenísimo, Carla. Súper. Muchas gracias por tu presentación. Ahora, bueno, no sé si alguien tiene más preguntas de los que están conectados. Acá, Carla, hay una pregunta. ¿La pudiste ver? Sí. Silvia, sí. Silvia, la verdad es que el colágeno no ha tenido malos resultados. Lo que no están recomendados específicamente son los inhibidores de metaloproteasa por lo mismo, porque las metaloproteasas, hay estudios en que hablan que las experiencias han sido en el fondo no muy buenas con respecto a las células cancerígenas por lo mismo, porque se desprograman y pueden promover la formación celular de células cancerígenas. Eso es con respecto a los inhibidores de metaloproteasa. Ahora, los apósitos de colágeno solo, no tenemos estudios de que sean contraindicatorios para pacientes con tumores. Buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta antes de que cerremos?
Aquí, acuérdense aquí abajo donde dice preguntas y respuestas. No, yo creo que no apareció, si no apareció durante Hay alguien la aquí. charla, ¿cierto? Yo creo que estamos las dos. ¿Sí? ¿Alguien más? Ahí están apareciendo. Yo le escribí ahí dentro de la respuesta que preguntó Silvia, mi correo. Está mi correo por si tienen algún comentario, o tienen alguna duda, o quieren conocer. Sí, se los podemos mandar mañana junto al video que no pudiste reproducir, para que todos lo puedan ver, a los conectados. Sí, Acá, mira, súper. hay algunas preguntas más, Carla, ¿las puedes ver o te las digo Sí. yo? Dale, vamos a las de a uno. Partimos desde Yasna, servicios de salud que estén utilizando este apósito. Bueno, hoy día despachamos a Servicios de Salud Valparaíso, San Antonio, por ejemplo. En Santiago tengo entendido que hay más instituciones que ya lo están utilizando y la verdad es que va a depender de ustedes. Si ustedes quieren, nosotros podemos contactarlos y pueden evaluarlo si necesitan y podemos intentar incorporarlo. Fernando, mira, ¿cómo les ha ido con los neurocirujanos? Dice Fernando, en el tratamiento de heridas generadas por la válvula derivativa, que son tipo escara. Mira, en general las lesiones que son asociadas a dispositivos médicos, va a depender, las heridas se van a tratar igual, Fernando. Nosotros tenemos que evaluar la herida, si tiene efacelo, si es una herida limpia, y cuánto tiempo tiene la herida, tal como la definí al principio de la presentación, si la podemos considerar como crónica o aguda, y en general, si es una herida que lleva mucho tiempo y esta lesión por presión ya se encuentra en fase granulatoria, no, hasta ahora no hemos tenido una experiencia directa porque, como te digo, está incorporada como glosa en la parte ambulatoria para las canastas fosfar, que es de pie diabético. Entonces nos ha costado un poco la incorporación intrahospitalaria, porque generalmente las heridas intrahospitalarias son heridas más infectadas, entonces tratan con otro tipo de apósito, o en general la programación queda pegada por muchos años. La programación hospitalaria queda pegada con alginatos, queda pegada con tul antiguos, incluso con tul parafinados antiguos que ya no se usan mucho. Sin embargo, va a depender la evolución de la herida. Si nos encontramos con una herida limpia que podemos usar, debieran de rápido, porque en general estos pacientes neuroquirúrgicos, si no tienen otra complicación, a veces las válvulas derivativas las ponen por algún accidente, las ponen en una fase aguda, debiesen andar bien. Valesca pregunta si la plata iónica del apósito Colactic Plus AG inhibe el crecimiento del tejido granulatorio. No vale, mira. En general, la plata iónica la usamos, ¿no es cierto?, en heridas principalmente que tengan una colonización crítica. Por lo tanto, esa plata iónica no va a inhibir el tejido granulatorio, porque cuando tú usas plata, tienes dos aspectos importantes. Muchas veces nosotros, acuérdate que hace un par de años atrás, bueno, yo tengo más historia de enfermería, probablemente tú seas más joven, antes se pensaba que las heridas se cerraban con plata hasta el final, ¿sí? Por lo tanto, en una herida que tú tengas dudas y que tú pienses que está granulatoria como va a cerrar y le pones un apósito con plata, si es plata iónica, la plata no va a actuar, porque en general las platas se activan iónica cuando tú tienes exudado, y ese exudado es capaz de hacer que se libere la plata, ¿te fijas? Entonces no va a inhibir el crecimiento en un tejido granulatorio. Si tú usas Colactic Plus con plata en una herida que tiene tejido granulatorio y tiene un exudado que es para herida en una fase granulatoria, no se va a activar, por lo tanto no te va a inhibir, ¿sí? Entonces, lo que sí es recomendado obviamente es usar la plata cuando tú tienes heridas infectadas o con colonización crítica. Dice, si es más del 70%, Cami Enríquez, de tejido granulatorio, sí. Idealmente debe ser más del 70% de tejido granulatorio. Ahora nos ha pasado, Cami, que tenemos heridas grandes, muy grandes, con fases faceladas, con partes desfaceladas y con partes granulatorias. Entonces, ¿qué hacemos? Tú puedes usar a lo mejor algún apósito de bridante o algún apósito con plata en el efacelo que está muy, muy dudoso, y en la otra parte granulatoria y va cerrando parte de la herida. Nos ha pasado, fíjate, y nos ha dado muy buenos resultados, ¿eh? No necesitas tener como todo el 100% de una herida grande. Nos ha pasado muchas veces que podemos ir mixeando e ir evaluando si cierra. Lindo, Christopher. Gracias a ti por tus comentarios.
han utilizado en pacientes pediátricos, Fernando. Mira, Fernando, fíjate que en general los estudios de pacientes pediátricos con plata han sido muy pocos, sin embargo los niños son súper amables. Ahora, si tú te fijas, estas definiciones de heridas crónicas son más para adultos. Ahora, si tenemos una quemadura que pasa la etapa y que puede ser en niños, no debiese tener una contraindicación en el inhibidor de metaloproteasa o el colágeno en el fondo. Pero hasta ahora en Chile nosotros como compañía estamos partiendo más fuertemente en lo que es adulto, por ahora. ¿Te fijas? Pero no debiese tener un problema en el fondo al usarlo con niños. ¿Están a la venta para todo público? Sí, Christopher, están a la venta para todo tipo de público. Claudita Páez, en la canasta FOFAR de úlcera venosa están incluidos. Mira, Claudita, hemos tenido un traspié a lo largo de estos 2 años, que el INH ha postergado un poco el año pasado, hizo un mix, ¿te acuerdas? Por el asunto primero de todo lo que es estallido social y posteriormente la pandemia, donde no se actualizaron las canastas de úlcera venosa que sí se iban a actualizar y que sí iba a considerar los inhibidores para la parte de úlcera venosa. La canasta de úlcera venosa partió muy tímida. Pero como les explicaba, sí es importante tratar no solo las úlceras venosas y los diabéticos, las lesiones por presión que ustedes logran manejar bien, también se pueden utilizar inhibidores de metaloproteasa con colágeno. El Colactic Plus es ideal para tratar de cerrar las lesiones por presión porque son heridas crónicas. En úlceras venosas con exudado moderado a abundante, ¿sería recomendado? Sí, Cami, si tú tienes una herida con un 70% de tejido granulatorio más, puedes usarlo. Recuerda que las úlceras venosas son una falla de válvula venosa, por lo tanto, siempre vas a tener exudado abundante porque es el edema de la pierna que busca una salida del líquido, y en este caso habiendo una herida, va a salir por ahí. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, es cuidar y gestionar bien el borde de las heridas con curaciones frecuentes, ¿sí? Y usar probablemente un apósito súper absorbente como secundario por sobre el Colactic Plus, pero sí está recomendado también para úlceras venosas. Agustín, ¿el colágeno con plata se vende para el público y el valor? Sí. Mire, yo les escribí mi correo, todos los que me quieran contactar si tienen dudas, ningún problema, es carla.faundes@promedon.com y encantada de orientarlos y ayudarlos. Fernando de Promedon de Córdoba, saludos para ustedes también, compañeros. Feliz de ir a hacer alguna capacitación. ¿Han utilizado pacientes pediátricos? Preguntó Fernando, yo le respondí. ¿Han utilizado? Listo, Fernandito ya le respondí. No sé si alguien más tiene alguna duda. Ahí Fernando te pregunta si es que alguna recomendación para utilizar Colactic más terapia de presión negativa. Espérame, déjame ver que iba bajando. Jasna o Centro, muchas gracias, bueno, eso es súper claro. Exacto, en canasta FOFAR, ya. ¿Dónde está? Es la última que acaban de hacer, Fernando Boreto. Mira, la verdad es que sería bien innovador, porque hasta ahora, si tú me preguntas mi experiencia, yo creo que no debiera ser una contradicción. Lo que sí, el punto de la presión negativa es que tú dejas cerrado por muchos días. Entonces, probablemente esto te genera una hipergranulación. Y no es lo que queremos, porque en el fondo piensa que son espumas más básicas y más simples las que están en la presión negativa. Y tú generas un vacío en una herida limpia, ¿no es cierto? Y ese vacío, en el fondo, te va a ayudar a granular. Pero si tú lo tienes 5 días, un apósito inteligente, es probable que te hipergranule y te pases para el otro lado. Entonces, en realidad, no lo hemos probado hasta ahora, pero puede ser que resulte, pero una de las cosas que hace la presión negativa es que tú parcialices un poco las curaciones. Entonces, en este caso, tendrías que estarlo monitoreando en forma más seguida para que no te pases para el otro lado, que es hipergranularlo. ¿Te fijas? Eso. Perfecto. Perfecto, están respondidas todas las preguntas. Oye, yo estoy súper contenta porque han hecho muchas preguntas. Hace tiempo no me tocaba un webinar tan participativo, Sí, así que les bueno, agradezco yo mucho. quiero comentarles antes que se desconecten que estoy muy contenta que nuestro equipo de ventas está conformado por Anita Monsalves en el sur del país, la zona de la sexta y séptima región, que es Curicó y Talca, por Natalia Castro, por Carmen Rivera, que ella ve la zona centro-sur de Santiago y al norte desde La Serena, y yo veo la zona centro-norte de Santiago y la quinta región.
Así que lo que necesiten puedo derivarlas con ella y contactarla. Nuestro jefe, que somos las ángeles de Francisco en vez de las ángeles de Charlie, es Francisco Estuardo, así que feliz de la vida para que ustedes lo que necesiten. Muy bien, que lo estén probando maca en Chihuayante. Sí, la Anita. Eso. Súper. Gracias a todos. Si tienen dudas y necesitan alguna capacitación en sus lugares de trabajo, feliz de la vida de poder acompañarlos. Eso, súper. Entonces cerramos, Carlita, ¿cierto? ¿Sí? 1.000.000 de gracias, súper buena tu presentación, las preguntas también estuvieron buenísimas. Agradezco a todos los asistentes, súper motivados con las preguntas, así que excelente. Mañana los vamos a estar contactando, como les dije, con el video que no se pudo ver. El correo de Carla también les vamos a mandar para contacto y algún agradecimiento por ahí. Así que 1.000.000 de gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias, Carlita.